Esperamos a nuestro Adón Yahoshua, nuestro Mesías, esperamos la resurrección de los muertos y esperamos el mundo venidero. Y como estamos hablando de la resurrección, hoy vamos a tocar la cuarta parte, amados, de este tema tan importante como lo es la resurrección de nuestro Mesías. Yo les voy a pedir a los hermanos que igualmente estén atentos a mí, a Wilfredo, si se me quiere sentar un poquito más cerca por acá para que me lea la cita bíblica que le voy a pedir. Que todos los hermanos igualmente aquí con nosotros, acá en Zoom, que nos ayuden igualmente con la lectura de las citas bíblicas que vamos a estar leyendo. Vamos a hacer un resumen, amados, de lo que hemos hablado en las otras 3 partes anteriores acerca de este tema de la resurrección de nuestro Mesías. Recuerden, amados, aquí que la resurrección de nuestro Mesías es la pieza, es el Rosh Pinah, como se dice en hebreo, es la piedra fundamental, la piedra de edificación de nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada en la resurrección de nuestro Mesías. Más allá de los milagros, más allá de las buenas obras, de los Ma'asim Tovim, de nuestro Mashiach, de todo lo que hizo, nuestra salvación, nuestra emuná, está fundamentada en la resurrección de nuestro Mesías. No tiene sentido nuestra fe sin la resurrección de nuestro Mesías. ¿Sí? Debemos entender muy bien eso. La resurrección de nuestra fe no tiene sentido si no existiera la resurrección. Todo lo que hizo nuestro Mesías hubiese quedado allí, no hubiese servido para nosotros si no se hubiese completado la resurrección de los muertos, la resurrección de su vida como las primicias. Esa es la pieza fundamental de nuestra fe, esa es la piedra en la cual nosotros estamos edificados. Y eso nosotros debemos tenerlo muy en cuenta. Una de las razones principales por las cuales hemos estado este tema, vamos a ver si se nos dice nuestro Juan Antonio que se nos bajó un poco el volumen. Vamos a ver. A ver, ¿ustedes me escuchan? ¿Me escuchan allá? Vamos a ver acá. Hey. Vamos a subirle todo el volumen. Vamos a ver. A ver, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, Mía. Excelente. Ahora sí. Qué bueno, ahora sí nos estamos escuchando. Entonces, nuevamente, para recapitular, porque al parecer no habíamos configurado bien por acá el micrófono, recuerden que nuestra fe está fundamentada en la resurrección de nuestro Mesías. No tiene sentido nuestra emuná, nuestra fe sin la resurrección de nuestro Mesías. Eso es algo que nunca se nos puede olvidar. Muchas gracias a Jorge Gabriela. Amados, y debemos entender que todo el proceso que para los tiempos de Shaul y lo que nos enseña la Escritura es que siempre ha sido dado por entendido para nuestro pueblo hebreo que un aspirante a Mesías, recuerden que el que una persona en los tiempos bíblicos dijera, Ani Mashiach, yo soy el Mesías, eso no era pecado, eso no es pecado. Lo que tiene que hacer es demostrarlo. Obviamente estamos hablando desde el contexto del pensamiento bíblico. Antes de nuestro Mesías Yahoshua, el único y verdadero en el cual creemos, antes de que nuestro Mesías fuese elevado a Mashiach, hubo otros falsos Mesías, o hubo personas que aspiraron el puesto del Mesías, pero nunca llegaron a completarlo. Es más, después de nuestro Mesías, el judaísmo, como se conoce hoy en día, ha tenido 66 falsos Mesías. Hubo incluso uno de esos tantos falsos Mesías o fallidos Mesías que armó todo no sé cómo decirlo, una fiebre mesiánica en Europa. Y cuando logró completar miles y miles de judíos que creían en él como el Mesías, se fueron a Israel para tomar Israel, y cuando pasaron por, no recuerdo si fue por Marruecos, el Imperio Otomano lo toma y le coloca 2 opciones. O
lo matan, lo decapitan, o se convertía a musulmán. ¿Qué hizo este varón? Se convirtió a musulmán. Imagínense a un Mesías convirtiéndose en musulmán. Fue un falso Mesías. Vamos a compararlo con Yahoshua. ¿Qué sucedió cuando Poncio Pilatos le dijo, yo tengo el poder para liberarte de la muerte? ¿Qué hizo nuestro Mesías? Sí, libérame. Él dijo, no, ese poder no lo tuviera si no fuese nuestro Padre que está en el cielo quien te lo dé. ¿Verdad que sí? No fue un varón sin pantalones, como lo decimos hoy en día. Fue un varón que desafió, que incluso por cumplir la voluntad de nuestro Padre estuvo dispuesto y lo hizo con la muerte. Pero todo eso hubiese quedado allí si él no hubiese resucitado. Si el poder de nuestro Padre que está en el cielo no lo hubiese resucitado. ¿Por qué? Porque la resurrección es lo que vindica a Yahoshua como Mesías. Un aspirante a Mesías, para poder que llegue a cumplir su función como Mesías, debe cumplir las profecías mesiánicas. A ver, díganme una de esas profecías que tiene que ver con la restauración, tiene que ver con todo ello. Vamos a dejar esa pregunta allí. A ver, los hermanos que están por aquí, los hermanos allí en Facebook Live, ¿qué dijo? Se las voy a colocar fácil. ¿Qué dijo el profeta Isaías? ¿Qué sucedería cuando viniese el Mesías? ¿Qué dijo el profeta Isaías? ¿Qué sucedería a nivel de la naturaleza incluso? Hoy en día, ¿un cordero puede pasear fácilmente con un león? ¿Por qué? Con un león, incluso hasta de los criados en cautiverio. ¿Qué pasaría si un corderito, gordito, bonito, pasea al lado de un león? ¿Qué pasa? Va a terminar siendo su comida. Pero algo de lo que nos dice el profeta Isaías es que cuando venga el Mesías, va a haber que el león va a comer pasto, que un niño recién destetado va a meter la mano en la cueva de una serpiente venenosa, ¿y qué va a suceder? No le va a hacer nada. Que un oso va a jugar con los animalitos pequeños, con los niños, que la muerte no va a existir, que la guerra no va a existir, que todo sistema de hombre no va a existir, que Israel va a ser restaurado, que todos los sistemas religiosos, políticos, gubernamentales, todo eso se va a acabar. Pero que si un aspirante a Mesías muere en el proceso de completar eso y no cumple con eso, fue un fallido Mesías y lo peor fue un falso Mesías. ¿Cómo defendemos nosotros a Yahoshua? Porque hoy en día todavía tenemos idolatría en el mundo, ¿o no? Claro. Salimos y hay idolatría en el mundo. ¿Cómo defendemos nosotros a Yahoshua si todos los días muere la gente? Y dice la Escritura que cuando se instaure y venga el Mesías, la muerte no va a existir. ¿Verdad? Hoy en día los cementerios, y sobre todo con la pandemia del COVID, se llenó más de muertes. Que la guerra no va a existir. ¿Tenemos guerra hoy en día? ¿O hay paz? Tenemos guerra. Pero ¿cómo seguimos nosotros defendiendo a Yahoshua como Mesías? Y no caemos, como lamentablemente están haciendo muchos, en el judaísmo ortodoxo, que salen del catolicismo, pasan por los cristianos evangélicos, después llegan a raíces hebreas, mesiánicos, nazarenos, todavía sin entender estos principios fundamentales y elementales de nuestra salvación, y por no entenderlos terminan negando a Yahoshua como la cabeza del cuerpo, como la piedra fundamental. ¿Y qué terminan haciendo? Yéndose al judaísmo ortodoxo, y muchos terminan siendo ateos, porque no se están preparando y todavía están viendo las cosas como los ve la religión. La resurrección de Mashiach es tan importante entenderla para no caer en el desprestigio que incluso los discípulos del primer siglo, los discípulos originales de nuestro Mesías, llegaron a caer. Pero eso lo vamos a estar hablando quizás al final, posiblemente hoy o posiblemente en la tarde de este Shabbat, si no nos da el tiempo. Pero también estuvimos hablando, vamos a hacer una recapitulación, estuvimos hablando acerca de qué fue lo que sucedió también, cómo el cristianismo, cómo recuerden, a ver, el cristianismo desde sus inicios ha mantenido la sana doctrina.
¿Qué opinan ustedes, amados? ¿Qué opinan ustedes allí en casita? El cristianismo, el protocristianismo, después lo que se convierte en el cristianismo, ha mantenido la sana doctrina, ha guardado los mandamientos, ha enseñado a no desobedecer al Padre, ha mantenido lo que esa enseñanza de la bendita Torá, ¿lo ha mantenido el cristianismo? No, ¿verdad que no? Ese no funciona. Se desvió de las raíces al morir todos los discípulos. Ellos cambiaron prácticamente el pacto que ellos tenían y todo fue por la entrada de Constantino. Por ahí entró todos los cambios de los mandamientos y todo fue cambiado. En el siglo, si no me equivoco, 17, por allá. En el siglo 17 fue cambiado todo. Al entrar Constantino, muchos de los cristianos no creían en ya no empezaron a creer, a meter muchas influencias de lo que era el griego, con las creencias de allá, fueron unidos. Con el helenismo, ¿no? Fueron. Disculpe que interrumpa, mi querido Jorge. Así es. Bueno, recuerden, amados, que todo lo que fue la línea del pensamiento cristiano, todo lo que se gestó, ellos pasaron por un proceso histórico que lamentablemente tuvieron también que verse muy involucrados, se tuvieron que ver muy involucrados con lo que fue una competencia entre los dioses. Se tuvieron que ver muy involucrados en una competencia con los dioses del imperio, con los dioses del imperio romano, que en ese momento estaba allí imperando. ¿Sí? Incluso, correcto. Incluso cuando nosotros entendemos que el protocristianismo o la línea de pensamiento que surge después que se mueren los primeros discípulos, los discípulos originarios, ¿sí? Empieza a haber una competencia. ¿Por qué? Porque cuando sale toda esta tendencia a lo que fue el Imperio Romano, ellos tuvieron que competir para el Imperio Romano pagano. Recuerden, para el Imperio Romano pagano, cuando hablamos de paganismo, lo hablamos desde el punto de vista académico. El paganismo era la religión oficial del Imperio Romano. Ellos eran politeístas, ellos creían en diferentes deidades, en que los hombres se podían volver dioses, que los dioses se podían volver hombres, y de esa manera tenían toda esta amalgama de pensamientos. ¿Qué sucede con el cristianismo, con el protocristianismo? Lo que ellos no querían era que lo que era Jesús se convirtiera en uno más de los dioses romanos. Eso era lo que ellos no querían. ¿Y qué sucede? A lo que comienza toda esta lucha, toda esta competencia por los dioses, entre los dioses, porque ellos tenían diferentes deidades. Ellos tenían a Hércules, tenían a Apolonio de Triana, que entre muchos de ellos habían muerto y habían resucitado, y que estaban en el Olimpo. Para ellos era fácil, era creíble todo este tipo de circunstancias. ¿Qué hizo esta línea de pensamiento, que fue lo que creó después el cristianismo? Para poder ganar esa batalla, elevaron entonces a Jesús como el Dios creador, el Dios de todo. Y de esa manera, para el paganismo le fue fácil adoptar esa postura, ¿sí? Y nosotros recuerden que hemos visto que esta línea de pensamiento, unieron dos conceptos, dos ideas hebreas, ¿sí? Dos ideas que nunca en lo que fue el pensamiento bíblico se habían unido. ¿Cuáles eran esas ideas? Por ejemplo, ellos unieron Mesías Redentor con Elohim Creador, ¿sí? Estos cristianos, que ya no era que era el cristianismo como tal, sino una línea de pensamiento, unieron dos conceptos hebreos en uno solo. Para la teología hebrea, el Mesías y Ben Elohim, o el hijo de Elohim, ambos son la misma cosa. El Mesías y el hijo de Elohim, ambos son la misma cosa. Dijimos eso en las clases pasadas. Están íntimamente relacionados, ¿sí? Para la teología hebrea también, Mesías y Rey de Israel
son la misma cosa. Tres conceptos: hijo de Elohim, ¿sí? Mesías y rey de Israel, todos son la misma cosa. Pero nunca será la misma cosa. Elohim Todopoderoso nunca será el Mesías. El Eterno es el Eterno y su Mesías es su Mesías. Son dos conceptos y son dos realidades diferentes. Adonai, nuestro Padre, es el único Elohim creador de cielo y tierra. ¿Y el Mesías es qué? Lo dijimos, su plan oculto, su plan secreto de redención, su escogido para establecer en la tierra la edad mesiánica. Recuerden, hijo de Elohim, el Mesías y rey de Israel son la misma cosa, pero nunca será la misma cosa que el Mesías y Elohim Todopoderoso sean el mismo. Nunca. Esos son dos conceptos totalmente diferentes. Elohim es Elohim, nuestro Padre es el Padre. ¿Y qué hicieron los primeros o el protocristianismo, esta línea de pensamiento? Unieron algo que estaba estrictamente prohibido en la enseñanza bíblica. ¿Qué hicieron ellos? Unieron estos conceptos. Y de esa manera, ¿qué hicieron? Pudieron ganar la competencia entre los dioses que había en el Imperio Romano. Imagínense ustedes, y también lo comentamos. Primero, ¿se acuerdan? A ver, lo que relata la Escritura acerca del sueño de Nabucodonosor, de la estatua, la cabeza de oro, que era el imperio babilónico, un imperio como jamás se ha visto en toda la tierra. Después, ¿qué sucedió? El pecho y los brazos ¿de qué? De plata. ¿Qué representaba a ese imperio? ¿A qué imperio representaba ese metal? Al imperio medo-persa, con Ciro y Darío. La unión de dos culturas crearon un imperio. Después de allí, ¿cuál vino? ¿Quién derrotó a ese imperio? ¿Qué imperio derrotó a este imperio medo-persa? A los medo-persas. Alejandro Magno, con el imperio griego, el imperio helenista, que ya fue el torso ¿de qué? De bronce. Después, de aquí para abajo, estaban ¿qué? Las piernas de hierro, que ya fue el imperio romano. Imagínense que el imperio romano fue capaz de derrotar al imperio griego, al imperio de Alejandro Magno. Y incluso había absorbido gran parte de lo que era el imperio, de lo que era el pensamiento helenista, filosófico, la cultura, la educación del imperio griego. Hasta el día de hoy permanece, aún en la jurisprudencia, aún en lo civil. Hoy en día un abogado, para poder llegar a obtener su título, uno de sus grandes fundamentos es que, ¿cómo se llama el derecho? Romano. ¿Sí? El derecho romano. Toda esa parte, toda la jurisprudencia, todas las leyes que mayormente regulan hoy en día la mayoría de las sociedades provienen de lo que fue la gestación del imperio griego. Pero el imperio romano, siendo tan fuerte, a que ustedes no saben quién logró derrotar o asimilar o influenciar a este imperio. No fue otro imperio político o social, fue una creencia que se originó en el judaísmo, pero que mutó con el transcurso del tiempo. ¿Cómo se llamó esa creencia? Cristianismo, protocristianismo. Y convierte algo que este imperio tan fuerte, con creencia, porque los paganos eran muy religiosos, para todo, absolutamente todo, tenían un Dios, para la puerta, para el agua, para la lluvia, para todo, a título igualmente de la Iglesia Católica hoy en día. Pero ¿quién vino a derrotar de una manera mayormente mental, filosófica? ¿Quién logró derrotar a este imperio? Esta línea de pensamiento, el protocristianismo, que fue lo que llegó a influenciar al imperio romano. Entonces, tenemos una amalgama de pensamientos que surgieron y que debemos entender que todo esto no sucede de la noche a la mañana. No sucede de la noche a la mañana. Y a ver, como dijimos hace rato, para que una persona pudiese
decir que él era el Mesías, no era simple y llanamente era decirlo, tenía que demostrarlo. Pero cuando llega ya el protocristianismo, cuando ya está a las puertas Constantino, porque estamos hablando mucho antes del siglo IV, mucho antes del año 325 en el Concilio de Nicea, cuando ya llega Constantino, ya había todo este tipo de pensamientos, ya habían obispos, ya habían diáconos, ya había todo esto. Ya había una forma de pensamiento, pero eso no fue la doctrina original. Ya había misticismo, ya había incluso tendencias de flagelación, mientras las personas más se flagelaban, más se maltrataban, más arrastraban, más sangraban delante de los demás, para ellos eran más santos. Pero no necesariamente esto representaba a nuestro Mesías y la enseñanza de los apóstoles. Por eso es que nosotros debemos entender primero cómo fue que se originó todo. ¿Cuál es nuestro fundamento para entonces después entender cómo incluso hoy en día podemos abordar tantos niveles de pensamiento que hoy en día existen en la cristiandad y en la mayoría de los círculos, incluso de raíces hebreas? Amados, hablamos también nosotros de la historia, de cómo incluso nosotros dentro de la historia bíblica o de las anécdotas tenemos que es totalmente indiscutible e irrefutable. Incluso hoy en día un historiador serio no colocaría en tela de juicio su credibilidad al decir que nuestro Mesías nunca existió. Porque hoy en día estuvimos hablando de que nuestro Mesías existió, que la historia, no solamente la escritura. Porque, amados, ¿por qué les digo esto? Porque hoy en día hay gente que se está levantando por no entender muchos de estos principios, están diciendo para poder tener una excusa. ¿Qué es lo que dicen? El Mesías no existió. Eso es un invento, es un mito, es una leyenda. ¿Cómo sabemos hoy en día que Napoleón Bonaparte existió? ¿Cómo sabemos hoy en día que Alejandro Magno existió? ¿Cómo sabemos, cómo podemos nosotros verificar que Moisés existió? Por la historia. Aunque en el caso de Moshe, el único libro que lo relata es la Biblia. Pero en el caso de Alejandro Magno, en el caso de Napoleón, en el caso de Simón Bolívar, en el caso de muchas personalidades de la historia, ¿cómo se puede determinar que existieron? A través de la historia. ¿Cómo nosotros demostramos que Yahoshua existió? Es muy fácil decir, en los evangelios está, pero ya va. Quizás no es muy justo de nuestra parte buscar la evidencia dentro de la propia evidencia que nos apunta a nuestro favor, ¿no? Es como pagar y darse el vuelto. Entonces, pero estuvimos hablando en las clases pasadas que hay historiadores que hablaron de Yahoshua, que ni siquiera eran creyentes en él, incluso paganos, historiadores paganos hablaron de él. Hablamos de Flavio Josefo, hablamos de Mar Bar Sarapión, hablamos de Tácito, estuvimos hablando de varios historiadores fuera de la escritura que lo mencionaron y décadas o un par de siglos después de nuestro Mesías. Y muchos historiadores más. Por eso, hoy en día la persona que diga que nuestro Mesías no existió, lamentablemente es una persona inmadura, independientemente de los títulos que puedan tener, no o está actuando con prejuicios o simple y llanamente no ha estudiado lo suficiente para poder defender el hecho de que nuestro Mesías no es un mito. Eso es fácil demostrarlo, la historia lo demuestra. Pero ¿cómo hacemos nosotros para demostrar la resurrección de nuestro Mesías? Si una cosa fácil es demostrar la historicidad o que una persona existió a través de la historia, ¿verdad que sí? La historia es una ciencia. Es una ciencia y como toda ciencia utiliza herramientas, utiliza evidencias para demostrar que eso se puede demostrar, vale la redundancia. Pero cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de lo sobrenatural. ¿Y cómo hace la ciencia para demostrar lo sobrenatural? Si la ciencia no aborda ese campo. ¿Cómo hacemos nosotros, los creyentes en Yahoshua, para demostrar que el fundamento más esencial de nuestra fe existió? ¿Cómo hacemos para demostrar que la tumba está vacía? ¿Cuántos creen que la tumba está vacía? La Juan Marbeli y la J. Irelisa. ¿Ya cuántos? A ver, amados, ¿cuántos hermanos creen allí que la tumba está vacía?
Yo sé que uno de los... A ver, nuevamente vamos a preguntarle si ustedes los escuchan acá. Puede ser que estén dormiditos porque estamos todos cansaditos. A ver, ¿cuántos creen que la tumba está vacía? Amén. Amén. ¿Verdad que sí? A ver, amados ajín de Zoom, de Facebook Live, ¿cuántos creen que la tumba está vacía? Amén. Eso fue aquí Elías que nos dijo amén. Amados, nosotros creemos contundentemente que la tumba está vacía. Y esperamos prontamente, por ejemplo, los ajín acá de Panamá, ir a Israel. Vamos a tratar de organizar un tour, de irnos para Israel y visitar y no vivir a través de las experiencias de los demás. Porque a mí me han dicho, cuando usted entre en esa tumba usted la sienta vacía, la vea vacía, la experiencia y la presencia que usted puede sentir, eso no tiene explicación. Porque la tumba está allá, pero está vacía. Porque nosotros contundentemente confiamos que Él resucitó. Que Él resucitó. Por eso, amados, la historia, más que vamos a hablar ahora de lo que nos dice la Escritura, la parte histórica, que nuestro Mesías resucitó, que nuestro Mesías fue un maestro de Torah como ningún otro. No maestro de cristianismo, porque él no vino a enseñar ningún otro tipo de religión. Un maestro de guardar los mandamientos, de enseñar la interpretación correcta, un hacedor de milagros como jamás se vio en Israel ni en el mundo. ¿Verdad? Fue que un exorcista como ningún otro. ¿Por qué? Porque expulsó los demonios. Hasta sin ver a la persona, solamente lanzaba la palabra y las personas se liberaban, porque él tenía la autoridad. Donde él estaba había un microclima. Hoy es burdo compararlo, ¿no? Pero yo sé que cada vez que hablamos de políticos, de una vez todos tenemos en común el mismo concepto. Son una cuerda de tramposos, ¿verdad? La mayoría, el 99.9%, vamos a exagerar un poco o posiblemente estemos desestimando la estadística. Corruptos. Pero vamos a comparar quizás, recordemos que cuando un político va para su elección, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Sale a hacer campaña, ¿sí? Viene llevando que se alimentos, besando niños. Hoy en día no se los recomiendo, por favor. Todavía síganse cuidando. Pero hacen eso, tratando de aparentar algo. Nuestro Mesías no aparentaba. Donde él andaba, había un microclima. No existía la muerte porque él resucitaba a los muertos. No había hambre porque multiplicaba los alimentos. No había enfermedad porque sanaba las enfermedades. No había tristeza porque donde él estaba había libertad. La unción, el poder que tenía nuestro Mesías, él lo demostraba donde quiera que iba. Fue un rabino, vamos a decirlo de esa manera, nómada. Ese no se establecía en ningún lugar. Y andaba visitando siempre a los menos privilegiados, aquellos que habían sido olvidados por la élite, aquellos que habían sido menospreciados, aquellos que todavía, a pesar de la corrupción, a pesar de los líderes religiosos, a pesar de toda la maldad que había, todavía mantenían la esperanza viva de un reino venidero. Por eso la esperanza es lo último que se pierde, dicen por allí. Por eso tiene que ser una realidad de nuestras vidas. Porque, como dijo Shaul, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni qué más, ni ángeles, ni potestades, ni espíritus inmundos, ni calamidades, nada nos va a separar del amor de Mashiach. ¿Quién lo cree? Dice nuestra Jolulú, los políticos hacen proselitismo barato, así es. Pero nuestro Mesías demostró, como haciendo campaña, vamos a decirlo de esa manera, él demostró que tenía el poder, que tenía la autoridad para no solamente donde él estuviese, sino para demostrar, hacer eso en todo el mundo. Pero lamentablemente, por los líderes religiosos no haberlo aceptado y reconocido como Mashiach, ¿qué dijo él? Él dijo,
No me verán más hasta que digan, Baruch haba Beshem Adonai Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Ustedes, me voy a esconder de ustedes. Ustedes no me van a volver a ver. Su plan principal tuvo que cambiar a un plan B. ¿Cuál? Y ustedes les necesitan limpiarlos. Ustedes no son dignos de recibir la era mesiánica. ¿Cómo voy a establecer la edad mesiánica si todos ustedes se van a quedar por fuera? Porque no están aptos para poder entrar a la edad mesiánica. ¿Qué hizo él? Voy a morir por ustedes para que ahora ustedes puedan entrar a través de mi sacrificio, ustedes se pueden limpiar y entrar en esa edad mesiánica. Pero para poder que ese sacrificio tenga validez o tuviese validez, él no podía permanecer en la muerte. La muerte no lo podía retener, porque si no, no tuviésemos ninguna opción. Porque la Torá prohíbe creer en los muertos, ¿o no? La Torá prohíbe utilizar como intermediarios a los muertos. Eso es una abominación. Por eso no le oramos a los muertos, por eso no hacemos los velorios de los muertos, por eso no participamos cuando se hace algún tipo de intercesión por los muertos, porque eso es abominación delante del Eterno. Un muerto, muerto está. Los vivos solamente pueden acudir al Eterno, al único Elohim viviente. Y hoy en día, por ese sacrificio que tuvo nuestro Mesías y por el poder del Eterno que lo resucitó, es que podemos acceder al Padre a través de ese sacrificio, de los méritos de nuestro Mesías. ¿Qué hizo nuestro Mesías? Anunció también el establecimiento del reino si el pueblo se arrepentía. Desenmascaró a los líderes corruptos con sus concubinatos con Roma. Pero hay evidencias históricas para demostrar la resurrección de nuestro Mesías. ¿Ustedes creen que las hay? Hay evidencias dentro de la misma evidencia que posiblemente nosotros tengamos para demostrar que la resurrección del Mesías existió, porque recordemos, si no se puede demostrar la resurrección de nuestro Mesías, o como dijo Shaul, si nuestro Mesías no resucitó, pues mire, somos los más perdidos de este mundo. Hemos estado engañando, estamos engañados y engañando. No sirve de nada. Comamos y bebamos, que mañana moriremos y ya, aprovechemos esta vida porque no hay otra vida. Por eso decimos, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Baer, cada vez que recitamos el Shema, porque estamos anunciando una vida venidera más allá de la muerte. No que vayamos al cielo o al infierno o al purgatorio o a la Gehenna, no, nada de eso, o al inframundo o al Hades, no. Que esperamos una edad mesiánica aquí en la tierra, que esperamos la resurrección de los muertos. Pero ¿cómo demostramos, amados? ¿Cómo demostramos desde el punto de vista de la ciencia que la resurrección de nuestro Mesías existió? Quizás hoy vamos a hablar de pocas evidencias, porque las hay. Si alguien, dígame, Ajot. Por ejemplo, no solamente la resurrección de los Mesías en el Mesías, sino también la de la hija de Jairo, la de Lázaro, y ellos creerían en esa clase de resurrección. Sí, Ajot, siempre ha sido, recuerden que dentro de lo que ha sido la creencia bíblica ha habido varias tendencias. Unas tendencias que creían en la resurrección y otras tendencias que no creían en la resurrección. Los sacerdotes, los Kohanim, no creían en la resurrección. ¿Ustedes se acuerdan de los saduceos? A Juan Mabel dice que sí, ella estuvo allá. No. Los saduceos confrontaron a nuestro Mesías para tratar de burlarse de él. Recuerden, los sadoquín o saduceos eran los sacerdotes levitas que ministraban en el templo, la mayoría de ellos. Es decir, que deberían tener un gran conocimiento de la Torá, ¿sí? Pero ellos no creían en la resurrección. ¿Por qué no creían en la resurrección? Porque la resurrección mayormente se habla ¿en dónde? En los profetas. ¿Y por qué ellos no creían en los profetas? Porque los profetas, ¿qué hacían cuando llegaban? Cuando traían la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿qué llegaban diciéndole? Señalándole a los sacerdotes, tú eres un corrupto, tú estás en pecado, tú, el que tiene la responsabilidad de guiar y limpiar al pueblo, estás más sucio. Entonces ellos, como se creían la última Coca-Cola del desierto, como se dice por allí, entonces
Ellos no aceptaban que un profeta llegara a decirles eso, les recriminara su pecado. Por eso ellos no creían en la resurrección. Pero cuando vienen a hablar de nuestro Mesías, les hablan de una ley que está en la Torá, que es la ley del levir, del levirato, que casualmente en estos días la J. Irelis me preguntó acerca de la descendencia de nuestro Mesías, y yo le dije, dentro de la descendencia de nuestro Mesías hay un caso del levir, del levirato. ¿Qué era el levirato? Que si habían varios hermanos y se casaba el mayor, y el mayor moría sin dejar hijos, el que le seguía tenía que tomar a esa mujer, tenía que llegarse a decir, tener relaciones sexuales, y el hijo que le naciera no se le contaba como hijo de este varón, sino como del hermano muerto. Legalmente era un hijo del hermano muerto, porque eso era para poder mantener la descendencia. Y dentro del linaje de Mashiach hay un caso así, que eso es parte del estudio de la bendita palabra, de la historia, pero hay que conocer estos principios de la Torah. ¿Qué llegaron los saduceos diciéndole? A ver, así como para burlarse, como ellos no creían en la resurrección, vamos a colocarte la ley del levir. Si se muere, hay 5 hermanos, le presentaron el mismo caso. Mire, pasó esto. A ver, Yahoshua o Yeshua. En la resurrección, me imagino el tono de burla, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Miren con lo que le respondió nuestro Mesías. Ustedes no conocen nada de la Torah, de la Escritura. ¿Le estaba hablando a indoctos? No. Le estaban hablando a maestros de Torah, a gente estudiada, a los que sabían incluso cómo debían colocar las meticulosidades de la Torah, de los sacrificios, de todo. Le dijo, ustedes no conocen la Escritura, ni conocen el poder de Elohim. Eso fue un insulto tremendo para el orgullo de esta gente. Ustedes no conocen la palabra. Porque se sentían seguros. Todavía eso se ve. Y no, eso ya hoy en día no se ve, eso no se ve, eso no existe ya. Aquí en Panamá no, Aquí en Panamá no. creo que allá están más. Entonces, ¿qué sucedió? Nuestro Mesías les confronta con esto. Y aparte, les da una gran evidencia. ¿O acaso ustedes no saben que Elohim es un Elohim? ¿No es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob? ¿No es el Elohim también de vivos y no de muertos? O sea, que él es un Elohim de muertos porque ellos están muertos. Pues cuando nosotros decimos el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿ellos están vivos? No, ellos están muertos. ¿Pero por qué nosotros lo decimos? Porque nosotros confiamos con plena certeza de que ellos van a resucitar. Y los saduceos se quedaron, nosotros también decimos eso, porque la Torah lo dice, que él es el Elohim de Abraham, pero Abraham ya murió. ¿Cómo puede ser el Elohim de un muerto? Porque más allá de las palabras hay que entender el espíritu de la palabra. Cuando nosotros decimos, el Elohim Yahweh es el Elohim de Abraham, él está muerto. Sí, pero yo creo en la resurrección, mijo o mijita. Yo creo en la resurrección, y dijo Mashiach, y verán ustedes a Abraham y a todos ellos sentados en la mesa. Prepárense, anote las preguntas que usted le va a hacer a Abraham Avinu, las preguntas a Moshe Rabenu, a Isaac Avinu, a todos ellos, a los profetas. Preparen esas preguntas. Ellos quedaron burlados porque ellos siempre dicen, cuando viene a hablar en Jacob, están diciendo que... Exacto, al ellos decir, ellos tuvieron que callarse la boca, porque ellos siempre citaban las promesas. Nosotros citamos esas promesas. Padre, tú eres el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, tú nos prometiste abundancia, tú nos prometiste nada de escasez, tú nos prometiste prosperidad, pero háganlo en santidad, porque si andamos en pecado, ¿cómo vamos a pedirle al Eterno que nos bendiga? ¿Qué nos va a decir nuestro Padre? En la Torah está escrito, bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad si guardas mis mandamientos. Pero si no lo guardas, ¿cómo puedes clamar ser hijo de Abraham si Abraham no obedeció? ¿Estamos entendiendo? No es simplemente decir las cosas, es entender lo que está detrás. Entonces, a ver, ¿cómo nosotros podemos encontrar evidencias para la resurrección? ¿Cómo la ciencia puede, en tal caso,
Dice nuestra Lulú, el sudario de Turín. Puede ser una evidencia científica. Bueno, Jotí, no es una evidencia científica como tal, porque puede demostrar que él fue ejecutado, como lo dice la historia. Pero ¿cómo demostramos nosotros que después él resucitó? ¿Cómo demostramos nosotros con la sábana que lo arroparon o con los clavos que le clavaron que él resucitó? Más bien eso demuestra que él murió. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo nosotros demostramos con ello que él resucitó? ¿Cómo nosotros podemos encontrar o utilizar la ciencia del estudio, de la letra, de la cultura? ¿Y cómo la aplicamos nosotros a la escritura para poder demostrar que él resucitó? Y vamos a tratar desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. A veces, amados, yo quiero que aprendamos a ver la escritura desde otro enfoque. Tener otra idea, y eso se logra conociendo la cultura hebrea. Recuerden, amados, que estos son estudios más profundos, quizás más para entender más la Biblia, porque así vamos a estar preparados para decirle a alguien, arrepiéntete. Entiende que nuestro Padre es amor, está allí esperándote por ti, mira todo lo que ha hecho, mira todo lo que te da, mira cómo nos provee. Pero esto también es para que nosotros entendamos cuán grande es el amor de nuestro Padre. Aleluya. ¿Cómo demostramos? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura y cómo, porque entonces nos van a decir a nosotros también que, bueno, mira, estás utilizando la evidencia. Eso es fácil, sí, eso es fácil utilizar lo que ustedes creen para demostrar. Eso es muy fácil, ¿verdad? Pero vamos a tratar de utilizar la ciencia para demostrar cómo lo que dice, lo que avala la Escritura, o lo que nos muestra la Escritura o los evangelios es una evidencia también de la resurrección más allá de nuestra creencia, más allá de nuestra fe. ¿Sí? A ver, las mujeres. Sabemos que las mujeres en la tumba. Vamos a leer el verso. Dice Lucas 24:1 en adelante. Wilfredo, hágame el favor acá y me lo lee. Lucas 24:1 en adelante. Lucas 24, 24:1 en adelante. del 1 hacia adelante. Me avisan, por favor, si ustedes escuchan bien allí a nuestro hijo Wilfredo, que está aquí. Lucas 24, del 1 hacia adelante. De 1 en adelante. Vamos a leerse la Reina Valera, ¿verdad? De Reina Valera. Sí. Correcto. Adelante, mía. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron a él al sepulcro trayendo la especie aromáticas que habían preparado, y algunas y otras mueren con ella. Adelante, sigue adelante. Sigue, Y hallaron y removida la piedra del sepulcro. Entrando no hallaron el cuerpo del Mesías. Aconteció que estando en ella perplejado por esto, he aquí que se presentaron junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. El 5. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro en tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Wow. El 6. No estando aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que él os habló cuando aún estaba en Galilea. El 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres, de pecadores, y que sea crucificado y resucité al tercer día. Entonces ella se acordaron de su palabra. El 9. Volviendo del sepulcro, dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén, amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Muchas gracias, mía. Ahorita se prepara también con otra cita. Ya se la voy a ir dando para que la tenga por allí de una vez. Vamos a ver. Ok. ¿Por qué? Vamos a tomar acá está la cita, mía, para que la vaya buscando. Correcto. Téngala allí. Tengo allí las hojitas y ya ahorita se las pido nuevamente. Muy bien.
¿Por qué? A ver, ustedes van a decir, ajá, ok, eso lo dice que ellas estuvieron allí en la resurrección, ¿verdad? Ahí está clarito. Pero ya va. ¿Qué sucede si nosotros le presentamos a una persona que no cree en la resurrección de Yahushua? Le presentamos eso, va a decir, no, pero es que está en su propia creencia. ¿Cómo nosotros vemos de una perspectiva quizás un tanto más imparcial? Y cómo nosotros utilizamos también, quizás producto de la ciencia histórica para debatir o para estudiar o para entender algo, ¿cómo hacemos nosotros para extraer de aquí una evidencia sólida que se le presente a alguien que no crea que Yahushua haya resucitado o que sea el Mesías? ¿Cómo hacemos que dentro de la evidencia podamos encontrar esa evidencia científica que nos ayude a demostrar la resurrección del Mesías? ¿Qué podemos entender aquí? Recuerden, fueron las mujeres. Primero vamos a tomar otras anécdotas allí. ¿Qué notaron ustedes en la lectura? ¿Qué notaron ustedes? A ver, en esta lectura. Primero, que ellas respetaron el Shabbat. Salón, amado, bienvenido. Ellos respetaron el Shabbat. Ellas esperaron. Miren el respeto. Miren el respeto. Si todavía se enseña que Yahushua enseñó a violar el Shabbat, miren el respeto que tenían los discípulos y las discípulas del Mesías, que aún estando en luto, ellas todavía esperaron a que pasara el Shabbat para poder ir a la tumba. Ellas no violaron el Shabbat para ir a una tumba. Ellas no dijeron, miren, me faltó tal cosa, voy a ir a comprarlo en Shabbat. O mire, me faltó acomodar esto para hacer alguna cosa importante, lo voy a hacer en Shabbat. No. A pesar del dolor y de las ganas que tendrían de estar en la presencia, por lo mínimo, del cuerpo de Mashiach, ellas no violaron el Shabbat. Esperaron a que culminara el Shabbat. Tenemos eso por un lado, el respeto que tenían. Eso es un argumento, una estrategia que también ustedes pueden utilizar para enseñar que los discípulos, las discípulas del Mesías, nunca entendieron que ahora el Shabbat estaba abolido. Porque aún, todavía estando en luto, ellas no se atrevieron a violentar el Shabbat. Aún estando con su corazón partido y desgarrado, nunca violaron el Shabbat. Esperaron a que el Shabbat culminara para poder ir a hacer lo que tenían que hacer. Y miren otra evidencia, o algo, no es una evidencia para lo que estamos hablando, pero miren otra cosita que conseguimos entre líneas. ¿Qué se enseña, por ejemplo, en la religión tradicional? Que cuando una persona se le postra a otra, ¿qué está haciendo? Adorando, ¿verdad que sí? ¿Y qué sucedió con estas mujeres? Dice que se postraron rostro en tierra, ¿delante de quiénes? De los dos mensajeros celestiales. ¿Los estaban adorando? No. Los que tienen este pensamiento y principio pagano, porque esto es parte del paganismo, sí creen eso. Pero en la cultura bíblica, el postrarse delante incluso de los mensajeros no es idolatría. El postrarse delante de los reyes no es idolatría. El postrarse delante de dignatarios no es idolatría. Eso era parte de la cultura bíblica. Los reyes se postraban delante de los profetas se postraban delante de los reyes, porque esto era parte, eso no es adoración. Idolatría es otra cosa. Y el grave problema que tienen muchos a decir es que los que, no ves, se postraban delante de Yahshua. Sí, porque muchos lo reconocían como alguien de una autoridad tremenda. Entonces, aquí vemos que estas mujeres, discípulas de Mashiach, jamás adorarían, cometerían idolatría. Se postraron delante, rostro en tierra, no así solamente, no, rostro en tierra, delante de dos príncipes, de dos mensajeros celestiales. ¿Lo estaban adorando? No, para nada. Entonces, a ver, ¿cómo utilizamos parte de la ciencia para demostrar que lo que las mujeres dijeron era cierto? ¿Cómo demostramos, quizás lejos de toda duda, que lo que estas mujeres dijeron era una realidad? Primero hay que entender la cultura. Yo les voy a colocar un ejemplo. Acá tenemos a nuestro Guzmán, que él es abogado. Imagínense ustedes que
suceda algún agravio en un negocio y que hayan dos testigos, hay una confusión y se lleva eso a un juicio. Imaginemos que hay dos testigos solamente del evento en nuestra modernidad. Vamos a pensarlo en nuestra modernidad. ¿Cuáles son esos dos testigos? Un indigente con lucidez, pero indigente. Una persona que vive en la calle, que come de la basura, pero un indigente. Y hay otra persona que no es un indigente, es un hombre, bien vestido, quizás no con una fama respetable, pero no es un indigente. Usted tiene la oportunidad de presentar a los dos testigos o a un testigo para que su testimonio sea creíble. Les hago la pregunta, ¿a quién, para que ustedes realmente ser contundente en el juicio o ganar el juicio a su favor, a quiénes presentarían ustedes que tenga más credibilidad delante de la sociedad? Sinceramente, ¿a quiénes presentarían ustedes? ¿Ah? Al que no es indigente. ¿Verdad que sí? Pero vamos a colocar ese ejemplo, Sabemos que la Torá demanda dos testigos. Vamos a colocar ese ejemplo, ¿sí? Un testigo no es válido. Excelente, mía. Pero vamos a colocar ese ejemplo. Vamos a ver acá, vamos a colocar mute. Muy bien. Ajá. Vamos a colocar ese ejemplo. Le pido por favor a los hermanos que que no abran sus micrófonos para que se mantenga, no se escuche doble, no se repita el eco. Muy bien. En un juicio no se colocarían entonces, en un juicio ustedes no llevarían, si tienen la oportunidad, no se llevaría a un indigente. ¿Por qué? Porque su credibilidad no tendría credibilidad. Estaría en tela de juicio su testimonio. ¿Por qué? Por el tipo de persona que hoy en día es estigmatizada para este tipo de casos en nuestra sociedad moderna. ¿Por qué les coloco este ejemplo? Ese era el tipo de credibilidad que tenían las mujeres en los tiempos bíblicos. Para los tiempos de nuestro Mesías, aún esto se puede prestar como para entender que los discípulos de Mashiach también tenían esta forma de machismo. ¿Por qué? Porque a los que se les permitía o se les mandaba hacer los trabajos más, ¿cómo decirlo?, más asquerosos, vamos a llamarlo de esta manera, eran las mujeres. Las mujeres eran menospreciadas en la cultura de nuestro Mesías, no por nuestro Mesías. Las mujeres, si ustedes se dan cuenta, en los evangelios, fueron siempre exaltadas por nuestro Mesías. Tuvieron un rol, una función muy importante en el ministerio de nuestro Mesías. Así como nosotros igualmente acá buscamos seguir las enseñanzas de nuestro Mesías, de darle mucha participación a las hermanas, de esa devoción, de esa pasión por las Escrituras, de que incluso compartan la palabra, que enseñen. Ya va a salir por allí alguien diciendo la mujer debe callar en la congregación. Nosotros eso no es así, no lo entendemos de esa manera. Mantenemos siempre la postura de Mashiach de ser pro mujeres, ser justos, ser equitativos, ser ecuánimes, ser respetuosos. Entonces, ¿qué sucedió con las mujeres? Las mujeres para los tiempos de nuestro Mesías eran muy menospreciadas en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando la Torá nos dice que si una persona toca el cadáver de un animal, queda impuro hasta la tarde? ¿Sí? Se lava sus ropas y queda impuro hasta que se oculte el sol. Listo. Se baña y queda impuro. Pero cuando una persona toca el cadáver de un ser humano, ¿qué sucede? No se baña simplemente, tiene que bañarse, tiene que lavar sus ropas, pero queda impuro por 7 días. Y ya no terminaron los 7 días y ya estoy limpio. No, eso no es así. Tiene que ir al tercer día al templo para que se le rocíe las aguas de la purificación, las cenizas de la vaca roja, en ese juguito, en esa sopita que se hacía en el templo, que vamos a estar hablando de la vaca roja después, de lo que eran los sacrificios, la parada humana, como se dice en hebreo, porque era importante. Al 7º día tenía que nuevamente ir para que se rociara nuevamente con las aguas de purificación, y al 8º día, para poder que se limpiara,
esta persona tenía que presentar un sacrificio. 2 tórtolas, 2 palominos, o 2 palominos, madera de cedro, hisopo, se mataba a uno, se le colocaba la sangre al otro, se dejaba libre, y entonces, aún así, todavía no estaba limpio. Aún así, el Cohen Gadol, o un levita, o un gediot, un sacerdote de menor rango, tenía que declararlo limpio, y allí sí podía estar limpio para poder entrar al templo. Todo el protocolo que sucedía. Los hombres no querían arriesgarse, tocando el cadáver de un ser humano, aún el de Mashiach. ¿Y qué hicieron? ¿Quiénes fueron? Ahí no dice que fueron los varones, muy temprano a ir a colocarle ungüentos, a colocarle especias al cadáver de Mashiach. No, no, no. ¿A quiénes enviaron? Las mujeres. Obviamente las mujeres lo harían, pero ese trabajo era un trabajo que se consideraba denigrante. Denigrante. Y ahora, no solamente eso, para los tiempos de nuestro aún, ¿sabe qué enseñaba antes de dárselo a una mujer? Que el testimonio de una mujer no era válido. Fuera de 2, fuera de 3, fuera de 4, fuera de 5, no era válido. Eso lo dice en el Talmud. Eso está reflejado en la historia del Talmud. Aún hoy en día tenemos vestigios dentro de lo que es el Talmud, incluso en el Sidurín, en los rezos judíos, hay una bendición, entre comillas, que dice que uno le da gracias al Eterno por no haberlo hecho mujer. Por más explicación que se le quiera dar, eso es machismo. Y hasta los mismos, y no lo digo por mi propia cuenta, yo aprendí esto incluso de rabinos ultraortodoxos que no creen obviamente en Yahushua como el Mesías, pero que no aceptan este tipo de condiciones. Obviamente de rabinos mesiánicos que también entienden esto muy bien. Y ellos dicen, esto es parte del machismo cultural que existía en esa época. Estos son vestigios de ello. Entonces, a ver, si el testimonio de las mujeres no era válido, creo que vamos entendiendo, estamos entendiendo la cultura. Por eso les coloqué al principio, ¿a quién escogerían ustedes para presentar delante de un juicio un testimonio que incline su balanza para ustedes? En un testimonio a un indigente o a una persona que está allí, pero bueno, no le conocemos mucho su credibilidad, pero ¿a quién colocarían ustedes? Si ustedes piensan que mentalmente el indigente tiene más capacidad mental que la persona, aún así uno dice, wow, si yo llevo al indigente puedo correr. Obviamente no estoy hablando de nosotros porque quizás tenemos otro tipo de pensamiento, pero en la cultura de este mundo dirían, no, el indigente no, porque mire, lo primero que van a utilizar, pero este es un indigente, Le pagaron. este está coaccionado, o como se cree que la mayoría de los indigentes son personas retrasadas mentales o por alguna situación. Entonces, por no retrasados mentales. Entonces, ¿qué sucede, amados? ¿Por qué les estoy presentando estas circunstancias? Si el testimonio de una mujer no era tomado como valor para los tiempos de nuestro Mesías, miren lo que hacen los evangelios, miren lo que hacen los escritores de los evangelios. ¿Qué es lo que hacen? Corren el riesgo, porque están hablando con absoluta verdad y franqueza. Corren el riesgo de colocar que fueron las mujeres las primeras en anunciar la resurrección del Mesías, en ver al Mesías incluso. Corrieron el riesgo de decir que las mujeres que eran tomadas en poco en ese tiempo anunciaran la resurrección del Mesías. Y aún, si nos ponemos a sacar una cuenta, hoy en día la mayoría de las mujeres son las que buscan más al Padre Todopoderoso. Así es, mira. Y el hombre que según que es el elegido o el escogido, se hace loco. Porque tú ves las congregaciones llenas de puras mujeres sirviendo. Así es, mira. O sea que entonces eso no es aceptado ante los ojos del Padre.
Amén. Amén, mi hija, amén. A ver, mi hija, hágame un favor, ya que estamos por acá, ¿me puede leer entonces El versículo siguiente, muy bien. el versículo siguiente? Mateo 27, 62 al 66. Ok, aquí vamos a ver la duda de los fariseos. Dice el 62. En aquel día siguiente, que era el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. El 63 dice, diciendo, Excelencia, nos acordamos de que mientras vivía todavía en aquel que el engañador dijo, después de 3 días resucitaría. 64. Le rogamos que mande asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No vaya a hacer que sus discípulos vengan y se roben el cadáver y le digan al pueblo que ha resucitado de los muertos. El último fraude sería peor que el primero. El 65. Pilato le dijo, allí tiene la guardia. Vayan y aseguren como ustedes saben hacerlo. 66. De modo que ellos fueron y sellaron la piedra y aseguraron el sepulcro por medio de la guardia. Aleluya. Amén, amén, amén. Un segundo por acá, amados. Ahora, el primer testimonio de la resurrección fueron los soldados. A ver. A Francisco. Mayormente hubo varios testimonios. Uno de los principales fue, obviamente, los sí. El ángel para hacer la resurrección cuando llegó el resplandor. Los ángeles, los guardias, correcto. Los guardias estuvieron allí. Sin embargo, por ejemplo, lo que estamos hablando, mira, es cómo podemos nosotros, a través de la ciencia histórica, a través incluso de esas herramientas que se ofrecen, aunque quizás para muchos esto puede ser poco, cómo podemos demostrar algo que es sobrenatural, demostrarlo desde un punto de vista con las herramientas de análisis de la cultura y de la historia, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Porque entonces, como usted como abogado, usted puede decir que incluso es como que no es muy válido buscar dentro de de la evidencia que me apoya a mí o de lo que yo tengo a mi favor, sacar de allí para seguir defendiendo si yo sé que todo va a apuntar para mí, no estoy siendo imparcial. No sé si me explico la idea. Entonces, cuando nosotros estamos buscando dentro de la historia, dentro de estos relatos, cómo nosotros tratamos o cómo nosotros encontramos evidencias que demuestren, fuera de toda duda razonable, que nuestro Mesías resucitó, porque a través de la historia sabemos que nuestro Mesías existió, no necesariamente con la escritura, sino que con la historia. Vamos para allá. Yo sé que ustedes tienen Mateo 28 del 1 en adelante, si lo puede leer, por favor. Mateo 28 del 1 en adelante. Dice el 1 de Lavín. Después del Shabbat, cuando correcto, el 28 dice, después del Shabbat, cuando apuntaban el primer día de la semana, Miriam y Magdalena y las otras mujeres fueron a ver el sepulcro. Y sucedió que hubo un gran terremoto, porque el mensajero de Yahweh descendió del cielo, se acercó removiendo la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por temor al quedarse como muerto. Entonces el mensajero habló y le dijo a las mujeres, no teman ustedes porque sé que buscan a Yahoshua,
al que ejecutaron en un madero. El 6. No estando aquí porque ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver en el lugar donde él estaba puesto. 7. Vayan y enseguida y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y sepan que él va delante de ustedes en Galilea, en Galilea. Allí lo verán. Miren que se lo he dicho. El 8. Entonces ellas salieron a toda prisa, corriendo del sepulcro como temor, pero con mucho gozo, corriendo a dar la noticia a los discípulos. Pero sucedió que Yahushua le salió al encuentro o de repente y le dijo: Shalom, os tengan paz. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y le rindieron homenaje. El 10. Entonces Yahushua le dijo: no teman, vayan a darle la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. El 11. Mientras ellas iban de camino, se dio que algunos de los guardias fueron a la ciudad, informaron a los principales sacerdotes sobre todas las cosas que habían sucedido. El 12. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero. ¿Ese cuál? El 12. Vamos a darlo hasta allí mismo. Ahí. Vamos a darlo hasta allí. Muy bien, amados. Vamos a ir culminando porque creo que vamos a estar culminando este tema en la tarde de este Shabbat. Pero a ver, tenemos una primera evidencia. A ver, recuerden, acá tenemos la circunstancia de que fueron las mujeres las primeras que vieron a Mashiach. Pero ¿cómo utilizamos eso como una evidencia histórica para demostrar fuera de toda duda razonable que este testimonio es creíble? Porque muchos, sobre todo los detractores, incluso muchos libros, muchos escritos se han hecho diciendo que todo esto, o mofándose de todo esto, diciendo que todo esto es una burla o todo esto fue inventado, que esto es fácil de hacer y que obviamente los que crearon el mito de Yahushua como Mesías o de la resurrección inventaron todo esto. Lo que pasa es que estas personas que dicen esto, aún nuestros hermanos judíos, no están conocidos, no conocen o no se acuerdan cómo era la cultura en los tiempos de nuestro Mesías. Decir, tomar el testimonio de una mujer para ese tiempo era colocar en tela de juicio la circunstancia, era tomar en tela de juicio el testimonio, era tomar en tela de juicio, era colocar sobre la cuerda floja lo que se estaba tratando de revelar como una verdad. Todo lo contrario que hicieron los discípulos de Mashiach, los escritores de los evangelios, tomaron en cuenta el testimonio. Y todo lo contrario a que esto refleje que es algo débil, esto más bien refuerza la veracidad del testimonio de estas mujeres. Y esto, desde los principios de la ciencia histórica, es un aval para demostrar que más allá del riesgo que tomaron los escritores, esto avala de que es algo verdadero. Y no solamente que fue uno, sino que fueron varios escritores que dijeron, no con las palabras exactas, sino de diferentes maneras, pero transmitiendo la misma historia y en diferentes tiempos, que no se colocaron de acuerdo. Como tal ejemplo, ¿no? Que demos ahorita, mira, que llegan en un colegio, se tienen que presentar al otro día y los muchachos se quedan, los muchachos universitarios, se quedan tomando, ¿sí? Como lamentablemente suele suceder, y a estos muchachos pues se les olvida el otro día, amanecen tarde, se despiertan tarde y no van a clases porque ya las clases estaban. Al otro día, como ese día les tocaba presentar prueba, al otro día se presentan en la universidad y le dice la profesora, ¿por qué ustedes no estuvieron en clase? Es que veníamos de camino, todos en el auto de nuestro compañero, y se le flateó, se les pichó, como se dice en Venezuela, se les pichó una llanta.
Se les pichó un caucho, un neumático. Ah, muy bien, muy bien. Todos dijeron que era por eso. Ah, bueno, le digo a la profesora, vayan ustedes 4 y se colocan en aulas diferentes y ya voy para allá. Pues le preguntó a uno, ¿cuál fue la llanta que se le plateó? Se les pichó. La de izquierda, la derecha, perdón, la del frente de la derecha. Le preguntó al otro, la de izquierda. Pues le preguntó al otro, la de atrás. La derecha, ajá, pues la de atrás, ¿cuál? La derecha. Y le preguntó al otro, no, fue la izquierda. Ninguno se puso de acuerdo, se colocaron de acuerdo en decir que se le había pichado, se le había plateado una llanta, pero ninguno se puso de acuerdo en los detalles, o dónde fue, cómo fue y todas las circunstancias. Pero, ¿qué sucede cuando se ve que algo es planeado? Casi todos los detalles concuerdan. Y más allá, ustedes dicen, y yo sé que a cada uno de ustedes les ha pasado, cuando usted lee Mateo, dice cosas diferentes que a Lucas o que Marcos o que incluso que Juan, ¿verdad? ¿Qué sucede también? Imagínense que hay un grupo de personas y en ese momento pasa un accidente. Un auto chocó, se accidentó allí y llegan los investigadores. El que estaba más cerca te va a decir las cosas de una manera distinta. El otro te va a decir las cosas con lo mismo, pero con diferentes palabras y quizás de otra perspectiva. Te puede dar otros detalles que él estaba o quizás estaba en otro ángulo y le da otros detalles que el que estaba de este lado no lo hizo. Tengo entendido que Juan, o sea, Marco, fue el primero que escribió los evangelios y de ahí entonces sacan Lucas también con investigaciones, realiza los que son los escritos de Lucas, de versiones. Exacto, los evangelios fueron los últimos que se escribieron, fueron los últimos que llegaron a escribirse. Incluso, imagínense esto, el libro de Yohanan de Juan se escribió aproximadamente 70 años después de la ascensión de nuestro Mesías. ¿Cómo hacemos, cómo se hace para que las cosas calcen correctamente? Pero más allá de esas pequeñas diferencias que hay, más allá de restarle credibilidad, todo lo contrario. Esto es una evidencia de su credibilidad, de que las cosas se están viendo desde un punto de vista diferente, que no fue algo planeado, ni que fue algo inventado, y que aún los que escribieron posteriormente se tomaron la delicadeza de hacer sus investigaciones, de buscar las cosas y no copiarlo al caletre. A la mujer le llevaron una noticia y los son Pedro y Juan creo que corrieron a la tumba a verificar si era cierto o no. Correcto. Y luego apareció el Mesías para certificar de que lo que la mujer estaban diciendo era que se hizo creíble ya, no por lo que ellas dijeron, sino porque ya Bien. por el caso de Tomás. Exacto. Lo que pasa, mi querido Aj, nuevamente, es que aquí tenemos que enfocarlo no tanto para los creyentes, porque hoy en día, recuerden que aquí estos temas estamos tratando de también tener la capacidad de demostrar, de tener las evidencias para los no creyentes. Y no solamente para los no creyentes indoctos, sino para los creyentes, para los no creyentes que tienen conocimiento y que han buscado y que hoy en día están gestando tantas herramientas para desacreditar primero la fe o nuestro sustento bíblico y segundo para desacreditar a Mashiach como el Mesías, a Yahoshua como el Mesías. Deme un segundito, ya vamos a ir combinando. ¿Y qué sucede? La evidencia, la credibilidad de las mujeres en este caso y el contexto cultural es una herramienta para demostrar una evidencia histórica de la resurrección del Mesías. Lo crean o no, esto es algo que se presenta. Y esto estamos comenzando solamente. En la tarde de este Shabbat, si el Eterno lo permite, vamos a estar compartiendo quizás la última parte de este tema de la resurrección del Mesías, dando las evidencias. Vamos a estar ampliando mucho más este tema. Pero antes de culminar, ¿iba a decir nuestro Wilfredo? Para mí, la evidencia más clara que nosotros podemos refutar es antes de. Si vemos el capítulo 28 que leímos de las citas que estuvimos leyendo, ellos se reunieron ante Pilato, ellos fueron a decirle a Pilato que asegurara el sepulcro
porque ya ellos sabían que él había dicho cuando estaba vivo de que él iba a resucitar al tercer día. O sea que en ellos estaba la duda o ellos pensaban que podía ser así de verdad. Porque si no hubiese sido así, a ellos no les hubiese interesado. Ellos hubieran dicho, si resucita o no resucita, a nosotros no nos importa. Pero vemos de que ellos fueron ante Pilato, pidiéndole ante Pilato que asegurara el lugar de sepulcro. Exactamente, o sea, por ellos tenían eso de que sí podía, o sea, que se robaran, como dice la hermana, pero para mí posiblemente podía haber la posibilidad de que podía resucitar. La pregunta del millón es que si los discípulos sabían, así como los autoridades sabían que iba a resultar porque lo había dicho, cuánto más los discípulos sabían que iba a resultar, y por qué los discípulos no hicieron ayuda frente a la tumba esperando. Es más, puede pasar lo mismo. A ver, Puede pasar algo lo muy mismo. importante que dijo nuestro Edward. Los discípulos no esperaban eso, mía. Los discípulos, todo lo contrario. Amados, la condición de los discípulos en ese momento, la condición psicológica, mental y espiritual, estaba muy cercana a la que tiene una persona cuando se va a suicidar. Ellos no creían, ellos no esperaban la resurrección del Mesías. Para ellos estaban decepcionados, avergonzados. Para ellos en ese momento, ellos creían que había sido un falso Mesías, que esa fiebre mesiánica que ellos habían tenido, que lamentablemente todo eso se les desbordó, se les vino encima. Ellos estaban humillados, ellos estaban incluso, como lo digo, lo más cercano a una persona que tenga el sentimiento de suicidio, pudieron haber estado los discípulos. Es más, ¿qué dijo Kefa? Me voy a pescar. Ellos estaban, para ellos, todo había sido un total engaño, un falso Mesías. ¿Por qué ellos no esperaron el tercer día? Porque ellos nunca entendieron a nuestro Mesías. Y caminaron. Ah, ok. Mire, ¿qué pasó con los hijos de Zebedeo? Con los hijos de Zabdai? ¿Qué llegó diciéndole la madre a nuestro Mesías? A ver, manda que en tu reino, estos mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Por qué? Porque ellos estaban discutiendo, no estaban entendiendo los planes de Mashiach, no estaban entendiendo el propósito redentor de Mashiach, no estaban entendiendo nada de eso. Estaban discutiendo ¿qué? ¿Quién va a ser el segundo al mando? ¿Quién va a ser el tercero? ¿Quién va a ser el ministro de finanzas? ¿Quién va a ser el ministro de militar? ¿Quién va a ser el de justicia? ¿Quién va a ser el de todo esto? ¿Cuáles son los cargos que vamos a tener en el reino? Okay. Pero nunca esperaron, no estaban es más, cuando nuestro Mesías dijo, mire, yo voy a morir, ¿qué dijo Kefa? No, yo no lo voy a permitir. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Y qué le dijo nuestro Mesías? Apártate de mí, Satán, porque está haciendo piedra de tropiezo para lo que no estás entendiendo, Kefa. Te estás comportando, te estás dejando incentivar por el adversario por tu falta de entendimiento. O sea que ellos no aceptaban de que él muriera. Correcto. Ok, estamos claros. Bueno, amados, acá tenemos un compartir. Me hubiese gustado que todos estuviesen acá. Pero bueno, amados Ajim, vamos a continuar este tema en la tarde de este Shabbat. Yo les invito a todos los hermanos que no dejen de conectarse, que si pueden, colóquense al día de aquí hasta mañana si no han escuchado las otras 3 partes anteriores, porque van a tener mucho material allí, más entendimiento, más partes escriturales y sobre todo, recuerden, este es un enfoque para que entendamos que las profundidades de la palabra nos ayudan a entender más la voluntad de nuestro Padre. A la misma hora mañana aquí. Entonces, amados Ajim, como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre.